¿Listo? Ujú. Ok, pues arrancamos entonces con este foro sobre la Cartilla de Derechos de las Mujeres emitida por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con una iniciativa muy importante de la Presidenta de México para empoderar a las mujeres de nuestro país y fortalecer eh, las capacidades que pueda proporcionarles el Estado para hacer ejercicio pleno de todos sus derechos. Y arrancamos, le damos la palabra al Cónsul General de México en Nueva York para que nos haga favor de dar inicio a los trabajos. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Pues un saludo muy cordial. Me da mucho gusto iniciar este Zoom por esta vía, dar la bienvenida a Dona G, nuestra querida amiga que es cónsul general en San Bernardino. No me equivoqué, ¿verdad, Dona G? En Raleigh. ¿En dónde? En Raleigh, para Carolina del Norte y Carolina del Sur. En Raleigh, exactamente, Carolina del Sur, maravillosa mujer que además siempre muy empoderada para estar presente con las mujeres, con un saludo muy cordial de la presidenta Claudia Sheinbaum para ustedes y este tema que es fundamental de la cartilla para las mujeres, lo van a explicar con suficiencia. Les mando mi cariño y que sea muy exitosa esta conversación. Buen día, tarde ya. Nos vemos, Don Ají. Adiós, Rosana. Bye. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como les explicaba a algunas de ustedes o como veíamos en el documento que les mandamos de invitación, la idea de este ejercicio es que ya que contamos con una herramienta como la cartilla emitida por el Gobierno de México, pudiéramos extrapolar este documento y ver la manera de que esta cartilla pueda ser aplicable a todas las mujeres mexicanas, vivan dentro o fuera del territorio nacional. Eso incluye a las mujeres mexicanas que vivan en el estado de Nueva York. Nos gustaría mucho que este instrumento de aplicación de la cartilla acá funcionara para todos los Estados Unidos americanos, pero sabemos que el alcance y dadas las reglas particulares sobre las que se rigen cada uno de los estados de este país, sería casi imposible definirlo y definirlo solamente en un foro como el tipo de ejercicio que estamos teniendo ahora. Sin embargo, aspiramos a que el ejercicio que vayamos a tener ahorita sea posible replicarlo a través de nuestros consulados generales en otros estados de la Unión Americana y que podamos acercar la posibilidad de el conocer los derechos y las vías de ejercerlos plenamente a todas las mujeres mexicanas que viven fuera de nuestro país. Esa es la intención de este foro y en ese sentido contamos con la participación de Violence Intervention Program, que es una organización que trabaja en favor de las mujeres y a quienes les hemos pedido que nos ayuden con una ponencia para exponer las vías de ejercicio acá del derecho a una identidad y a tener autonomía, el derecho a la salud y los derechos de niñas y adolescentes. Adicionalmente, estamos contando con la participación de Yanira, de parte de la City University of New York, que nos va a hablar sobre el derecho a la cultura, los derechos comunitarios y el derecho a la educación. Luego, tendríamos la participación de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, la FEMU, con una ponencia sobre el derecho a la libre expresión
y al libre tránsito, acceso y derecho a la justicia, derecho a la participación política, derecho a un trabajo digno y salario igualitario y el derecho a una vida libre de violencia. Y luego, para cerrar este ejercicio, tendríamos la ponencia de la consulesa general de México para las dos Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, Donají Alba, con el derecho a ser libre y ser feliz, el derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar, y el derecho a la vivienda. Para quienes estén viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, Fernanda, del equipo acá del Consulado de México en Nueva York, está revisando, dando seguimiento por si hay preguntas de quienes nos están mirando y que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas si es que hay alguna pregunta en torno a lo que se exponga aquí. Y posteriormente, nosotras vamos a ir tomando nota de sus ponencias y el diálogo que quizá ustedes decidan tener entre ustedes, si deciden tener alguna opinión adicional o alguna pregunta entre ustedes o conversación entre ustedes sobre los derechos que a cada una les haya correspondido exponer con más detalle. Y de manera que estas anotaciones y esta discusión, el resultado de este foro, podamos traducirlo en algo parecido a un documento de aplicación de la Cartilla de Derechos de las Mujeres acá en Nueva York. Sería un documento que nosotros les compartiríamos después para pedirles su opinión de si recabamos o no correctamente lo que ustedes nos hayan expuesto en materia de cada uno de los derechos y anunciaríamos estas conclusiones y siguientes pasos en torno al resultado de este evento, que no se quede solamente en una exposición hoy, sino que nos permita construir algo para futuro y para fortalecer esta herramienta fuera del país. No sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario adicional sobre todo esto. ¿No? Entonces, nos arrancamos con la participación del Violence Intervention Program, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo doctora Rosana Conforme Campuzano y soy la subdirectora ejecutiva de programas en Violence Intervention Program, que también le decimos VIP. Gracias por la invitación. Es un honor muy grande realmente estar en este espacio y compartir este espacio con todos ustedes. Y también lo veo como una responsabilidad de hablar de algo tan fundamental como es los derechos de las mujeres. Porque la Cartilla de Derechos de Mujeres que hoy nos convocó no es solo un documento, es una afirmación clara de derechos humanos que pertenecen a cada mujer, a cada niña y a cada adolescente. También es un recordatorio para todos los presentes que reconocer derechos no es suficiente, deben respetarse y poder ejercerse en la vida cotidiana. Y ahí es donde encontramos muchas veces una de las mayores tensiones, porque el contexto actual, especialmente para mujeres inmigrantes en los Estados Unidos, en Nueva York, existe una brecha profunda entre los derechos que están escritos y los que realmente se pueden ejercer. Una brecha muy marcada por la desconfianza, la incertidumbre y los cambios constantes en políticas que impactan directamente la vida de las mujeres inmigrantes. Hoy, como dijeron anteriormente, me voy a enfocar en 3 derechos claves de la cartilla, que es el derecho de salud, el derecho a la identidad y la autonomía, y los derechos de niñas y mujeres y adolescentes, perdón. Y hablaré un poco en cómo avanzar de la teoría a la práctica, tomando en cuenta las barreras reales que enfrentan las mujeres en este momento. Pero antes también quiero es importante que todos reconozcamos que en estos derechos no existen en forma aisladas, están profundamente interconectadas. Cuando una mujer no puede acceder a un servicio de salud, su autonomía se ve limitada. Cuando su identidad no es reconocida, también se restringe su capacidad de decidir. Y en el caso de niñas y adolescentes hay una dimensión adicional, y es el derecho a ser escuchada. Porque muchas veces, aun cuando estos derechos existen, sus voces no son tomadas en cuenta. Cuando no son escuchadas, sus derechos se vuelven aún más visibles. En otras palabras, todas estas barreras no afectan
a un solo derecho también afectan el sistema de la vida de las mujeres y de la familia. Y para comenzar, veamos cómo estas barreras se reflejan en, en uno de los derechos más básicos, que es el derecho a la salud. El derecho a la salud establece que todas las mujeres debemos tener acceso a atención médica integral, la calidad y sin discriminación. Esto incluye la salud física, mental, sexual y reproductiva. En Nueva York podríamos decir que los servicios existen, pero una de las barreras más significativas no es solo la falta de servicios o no servicio por ideal, es la combinación de desconfianza y temor. Desconfianza en los sistemas públicos, temor a compartir información personal, temor a buscar atención que pueda afectar o tener consecuencias en su estatus migratorio o la estabilidad de su familia, y la verdad, pues también la falta de recursos económicos. Y estas experiencias no son individuales, son estructurales. Están profundamente vinculados a los cambios constantes de políticas, a la desinformación, al miedo que muchas comunidades inmigrantes están viviendo en este momento y claro, al alto costo del sistema de salud. Por eso, implementar este derecho en este contexto real y actual requiere realmente construir confianza, no solo ampliar servicios. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa ampliar el acceso a servicios de salud de bajo costo o sin costo. Significa llevar información clara en el idioma de la comunidad sobre qué servicios son seguros y confidenciales. Significa acompañar, no solo referir, para que las mujeres puedan navegar el sistema con apoyo. Significa llevar estos servicios a espacios comunitarios donde ya existe una relación. Perdón. Y significa invertir en programas que ya está haciendo este trabajo para que no sigan siendo afectados por recortes. Y eso es precisamente lo que hacemos en VIP. En resumen, si no trabajamos en construir confianza y ampliar servicios accesibles, no es suficiente decir que los servicios existen. Tenemos que preguntarnos, ¿quién realmente puede acceder a esos servicios? El acceso a los servicios de salud no puede depender del estatus migratorio tampoco, ni de la capacidad de pago. Debe ser una garantía real. No podemos hablar de acceso sin hablar de inversión, porque los recortes en servicio también son recortes de derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Y cuando el acceso de salud se ve limitado, no solo se afecta el bienestar físico, también se limita la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida de uno. Y esto nos lleva directamente al derecho a la identidad y la autonomía. El derecho de la integridad y la autonomía reconoce que cada mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, su proyecto personal, sin interferencia, sin violencia y con dignidad. Pero en el contexto actual, especialmente para mujeres inmigrantes, este derecho no siempre se puede ejercer plenamente. No porque no exista, sino porque muchas veces las condiciones no lo permiten. Como dije anteriormente, la desconfianza hacia los sistemas, la incertidumbre legal, los cambios constantes en políticas no solo limitan el acceso de servicios, también limitan la capacidad de tomar decisiones libres. Pero eso no es todo. También existe el miedo a traicionar patrones culturales profundamente arriesgados, el temor a la persona que le está haciendo daño, el cargo emocional de lo que implica romper la familia. Todo esto estas realidades no son menores, son complejas, profundas y muchas veces invisibles. Por ejemplo, una mujer puede saber que tiene derecho a salir de una situación de violencia, pero no lo hace por temor. Puede necesitar apoyo legal o servicios de salud reproductivos, pero evita acceder por desconfianza. Puede querer transformar su vida, pero se encuentra limitada por múltiples presiones, externas o internas. Aparte, puede querer trabajar, estudiar o construir su vida, pero enfrentan barreras económicas y estructuras que rigen sus opciones reales. En VIP vemos eso todos los días. Por eso implementar estos derechos requiere algo más que información. Requiere crear condiciones reales para que las mujeres puedan decidir. Ahora, la pregunta sería que es cómo se ve esto en la práctica. Primero tenemos que crear espacios seguros y culturalmente sensibles donde las mujeres puedan hablar sin juicio, donde no se les diga qué hacer, sino donde pueden reflexionar, cuestionar y definir lo que quieren para su vida. Espacios accesibles donde las mujeres puedan hablar sobre sus experiencias, aprender sobre consentimientos en la autonomía y reconocer dinámicas de violencia que muchas veces han sido normalizadas. Y esto puede hacerse a través de grupos comunitarios, talleres en organizaciones locales y espacios como facilitados por promotoras, por ejemplo.
El segundo punto es fortalecer el acceso a información legal clara y servicios de apoyo. Por ejemplo, clínicas legales comunitarias, alianzas con organizaciones que ofrecen asesoría inmigratoria y jornadas informativas en espacios donde las mujeres ya confían. El tercer punto es invertir en la autonomía económica, porque muchas veces el miedo a romper la familia está directamente vinculado a la dependencia económica. Por eso programas de apoyo financiero, capacitación laboral y acceso a recursos son fundamentales. En VIP es lo que hacemos a través de iniciativas de justicia económica y fondos flexibles que ayudan a las mujeres a establecerse y avanzar y convertirse en emprendedoras. También podemos entregar servicios de cuidado infantil y apoyo familiar, porque muchas veces no se toman decisiones no porque por falta de voluntad, sino por falta de condiciones. Por eso hay que recordar que muchas mujeres no pueden acceder a servicios o tomar decisiones simplemente porque no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas. Y finalmente, reconocer que la autonomía también es un proceso emocional, requiere tiempo, descanso y apoyo. No se trata solo de saber que tienes derecho, se trata de sentir que puedes ejercerlos sin temor a perder estabilidad, relaciones o apoyo. La autonomía no es solo un derecho individual, es una condición que se construye. Y si no transformamos las condiciones estructurales que limitan ese derecho, pues se queda en un papel. No basta con decirle a una mujer que puede decidir. Tenemos que asegurarnos que realmente lo puede hacer. Muchas veces no es las mujeres que no quieren decidir, es el costo de decidir que puede sentirse demasiado alto. Y cuando hablamos de la autonomía y la identidad, también tenemos que mirar más allá del presente, hacia las próximas generaciones. Porque las condiciones que limitan la autonomía de las mujeres hoy en día también impactan directamente la vida de las niñas y los adolescentes. Las niñas y los adolescentes tienen todo el derecho y deben de ser garantizados de manera prioritaria, ¿no? Pero en el contexto actual, especialmente en familias inmigrantes, estos derechos también se ven impactados por las mismas condiciones que enfrentan las mujeres adultas. Las mismas desconfianzas hacia el sistema que limita el acceso a la salud y otros servicios en las mujeres adultas también afectan directamente a niñas y adolescentes. Y a esto se suma otro factor importante, que son los recortes en programas y servicios que sostienen a estas familias. Cuando se deducen recursos en educación y salud mental, apoyo comunitario o servicios sociales, las primeras en sentir el impacto son las niñas y adolescentes. Impacto a su acceso a la educación, impacto a su bienestar emocional, impacto a su capacidad de desarrollarse con seguridad y confianza. Por ejemplo, hemos visto casos donde un niño o un adolescente está atravesando altos niveles de estrés o de ansiedad en el hogar, pero no accede a apoyo escolar o servicios de salud mental. En algunos casos es porque la familia no tiene segura interactuado, no tiene ninguna seguridad para interactuar con sistemas públicos. En otros casos es porque los servicios no están disponibles, falta de recursos o no son accesibles en su idioma ni culturalmente adecuados. Y cuando los servicios se sienten accesibles o relevantes, la desconfianza aumenta más cuando no se siente de esa manera. Esa niño o adolescente sigue asistiendo a la escuela pero en silencio, cargando emociones que nadie está acompañando. Y en VIP vemos cómo la experiencia de violencia y estrés en el hogar se reflejan directamente en la vida de las niñas y los adolescentes. Muchas veces ellas están cargando emociones que no siempre tienen el espacio ni los recursos para procesar. Por eso es importante garantizar esos derechos. Requiere intervenir de una manera intencional y temprano. Para solamente terminar, yo sé que me estoy pasando de tiempo, entonces quiero como hablar un poquito de la práctica. Primero tenemos que asegurar acceso a espacios seguros dentro de las escuelas y las comunidades, con apoyo lingüístico, cultural e emocional, incluso en contextos de recursos limitados. Segundo, entregar educación desde edades tempranas sobre derechos, consentimiento y autocuidado, para que puedan reconocer sus límites, expresar su voz y tomar decisiones informadas. Tercero, es sostener e invertir en programas edificados para niños y adolescentes. En VIP, esto es lo que hacemos a través de nuestro trabajo con niños y adolescentes, ofreciendo apoyo emocional en espacios seguros y culturalmente sensibles. Y el cuarto es trabajar con las familias, porque el bienestar de niñas y adolescentes está directamente conectado con el bienestar de las familias, de sus madres y cuidadores. Cuando fortalecemos a las mujeres, también estamos protegiendo a las próximas generaciones. Por lo cual,
garantizar los derechos de las niñas y adolescentes no solo es una respuesta, es una prevención, es interrumpir ciclos de violencia, es crear condiciones distintas para el futuro. Porque cuando una niña reconoce o conoce sus derechos y tiene el espacio para ejercerlos, no solo cambia su vida, cambia la historia familiar. Y voy a pasar ahí, no sé, para que pueda seguir la próxima persona. Puedo seguir, pero voy a parar. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana, por tu participación y por compartirnos todo esto y tu análisis de estos derechos con la perspectiva de la experiencia que tiene VIP en el trabajo con mujeres y para mujeres. A continuación, seguiríamos con Deyanira de la City University of New York con la ponencia sobre derecho a la cultura, derechos comunitarios y derecho a la educación. Por favor. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho al Consulado General de México en Nueva York, en especial a su cónsul general, Marcos Bucio Mújica, y a Juanedi Vizcaíno, consejera de Asuntos Políticos, por la invitación y también por abrir este espacio de reflexión sobre la cartilla de derechos de las mujeres. Hablar de los derechos de las mujeres migrantes creo que implica ante todo reconocer que los derechos no existen de manera aislada. En la propia cartilla nos recuerda que los derechos están hilados, que se tejen unos con otros y que muchas veces una mujer no puede ejercer plenamente unos y los demás no están garantizados. Desde el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, lo vemos todos los días. Antes de entrar en los tres derechos, a reflexionar sobre los tres derechos que hoy me corresponde compartir con ustedes, quisiera hablarles un poquito sobre lo que es nuestra institución, el Instituto de Estudios Mexicanos, que fue fundado en el 2012 y tenemos nuestra casa en Lehman College, en el Bronx. El Instituto de Estudios Mexicanos tiene como misión impulsar la inscripción de estudiantes mexicanos y mexicoamericanos en la universidad pública para promover la equidad a través del logro académico, fomentar la investigación centrada en México y en las comunidades mexicanas en Estados Unidos especialmente en Nueva York, y fortalecer a la comunidad inmigrante mediante la colaboración con otras organizaciones comunitarias e instituciones públicas. Desde nuestra misión, desde esa misión, para muchas mujeres el acceso a la educación, a la cultura y a la comunidad no es algo secundario, es parte central de su dignidad, de su autonomía y de su posibilidad real de construir una vida con mayor estabilidad. En primer lugar está el derecho a la educación. En la cartilla señala con claridad que todas las personas tienen derecho a la educación basada en la igualdad, en el respeto y que nadie puede negarles ir a la escuela. También establece que la educación debe ser gratuita, laica y científica y que en ciertos contextos debe impartirse en la propia lengua. En el caso de las mujeres migrantes, esto significa mucho más que entrar a un salón de clases. Significa poder continuar una trayectoria interrumpida, aprender el idioma, acceder a información confiable, fortalecer capacidades y abrir oportunidades para ellas y para sus familias. Desde el área de difusión y alianzas estratégicas del Instituto de Estudios Mexicanos trabajamos justamente para acercar ese derecho. Una de nuestras iniciativas es justo oportunidades educativas, Educational Opportunities, que ofrece orientación gratuita en línea y presencial para conectar a personas residentes de Nueva York con servicios educativos en la ciudad y en el estado y acompañarlas en la navegación de distintas rutas de acceso a la educación. A ello se suma otra iniciativa dentro de la unidad que yo dirijo, que es la de servicios académicos y estudiantiles, donde sumamos programas de becas, acompañamiento que buscan reducir barreras concretas para que más estudiantes puedan iniciar o continuar sus estudios.
Y en segundo lugar está, me toca también reflexionar sobre el derecho a la cultura. En la cartilla se reconoce que la cultura abarca la lengua, las artes, la historia, las tradiciones y las formas de vida. Afirma que todas las personas tenemos derecho a expresarla y a desarrollarla. Para una mujer migrante, este derecho es especialmente importante porque migrar no debería significar borrar quienes somos. Poder conservar nuestra lengua, la memoria, las prácticas culturales y el vínculo con la comunidad de origen también es una forma de bienestar, de identidad y de resistencia. Y en el Instituto de Estudios Mexicanos, uno de los proyectos que mejor expresa este derecho es la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, mejor conocida como FILNIC, un proyecto que busca posicionar el español como una lengua viva, de creación, de reflexión y de encuentro en Estados Unidos, al mismo tiempo que garantiza un acceso equitativo a la cultura y que reúne las múltiples voces del mundo hispanohablante. Desde ahí, desde la FILNIC, la cultura no se entiende como un lujo, sino como un espacio de pertenencia, de visibilidad y participación para todas nuestras comunidades. Y por último, me toca reflexionar sobre los derechos comunitarios. La cartilla dice que la comunidad permite reproducir la vida y resolver problemas en colectivo y que las mujeres tienen derecho a participar activamente, a ser escuchadas y a formar parte de las decisiones. Esto es fundamental en la experiencia migrante. Muchas veces la comunidad es la primera red de apoyo. Ahí circula la información, el acompañamiento, el cuidado, la orientación y también la posibilidad de no sentirnos solas. Desde el Instituto de Estudios Mexicanos entendemos muy bien esa dimensión comunitaria. De hecho, las primeras iniciativas que se originaron, que se crearon en el Instituto de Estudios Mexicanos, fueron pensadas precisamente en apoyar a la comunidad. Nuestro trabajo no solo pasa por la universidad, sino también por la colaboración con organizaciones de base e instituciones públicas. Además, contamos con iniciativas de acceso público, como nuestra librería y nuestros archivos, que están abiertos no solamente a la comunidad académica ni investigadores, sino a la comunidad en general, y funcionan como un espacio de memoria, de consulta y de encuentro. Este tipo de espacios también fortalece el derecho de las mujeres migrantes a reconocernos como forma activa dentro de una comunidad con voz, con historia y con presencia pública. Por eso, desde nuestra institución, desde el Instituto de Estudios Mexicanos, el reto no es solo reconocer estos derechos en el papel, sino volverlos accesibles y reales en la vida cotidiana, con información clara, con acompañamiento, con espacios educativos y culturales y con redes de apoyo que respondan a la experiencia concreta de las mujeres migrantes. Me gustaría cerrar con una idea muy cortita. Garantizar educación, cultura y comunidad para las mujeres migrantes no solo transforma trayectorias individuales, también fortalece familias, barrios, instituciones, y crea instituciones más justas, más humanas y más democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Deyanira. Muy importante el trabajo que hace CUNY y el Instituto de Estudios Mexicanos de la universidad, sobre todo en el ámbito de estos derechos que te tocó exponer, porque su trabajo para facilitar el acceso a la educación, no solo de las mujeres, sino de personas de la comunidad, pero además para promover la construcción de comunidad es bien importante y por eso es una de nuestras contrapartes favoritas, la verdad. Nos llevamos bueno, un poco nos toca trabajar mucho más de cerca a mi área con ustedes y eso me gusta mucho por el trabajo específico que ustedes hacen en ese ámbito. Muchas gracias. Gracias. Para continuar, le pediríamos a la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias que nos hicieran el favor de exponer los derechos a la libre expresión y al libre tránsito, acceso
y derecho a la justicia, derecho a la participación política, derecho a un trabajo digno y salario igualitario y derecho a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias. Quería yo agradecer la invitación en nombre de la Federación de Mujeres Universitarias. Y bueno, y para mí es un gusto participar en este evento en específico, porque además yo tuve la oportunidad de vivir en Nueva York más de 6 años, estudié en CUNY, entonces pues tengo mucha de mi formación y de mi experiencia profesional y de mi corazón está ahí en Nueva York. Entonces, bueno, un placer estar en este conversatorio. Yo, bueno, quisiera empezar por un lado reconociendo que pues es un poco complicado hablar a profundidad de todos estos derechos en 10 minutos. Voy a hacer lo más que pueda por hacer una síntesis más o menos útil. Y la otra es que quisiera pues empezar con una idea que a mí me parece fundamental. Desde los estudios sobre migraciones, yo pues llevo un rato que trabajo más estudiando las migraciones que trabajando en campo o en terreno. Y una de las cosas fundamentales es reconocer la heterogeneidad entre el grupo de mujeres migrantes, ¿no? Pensar que hay experiencias bien distintas, hay mujeres que migran dentro del país. En México tenemos muchísimas mujeres que se migran dentro de México, que no necesariamente cruzan fronteras. Tenemos mujeres que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos y hacia otros lugares, pero hay pues también diferentes causas que llevan a las mujeres a migrar, mujeres que migran solas, mujeres que migran con familias, mujeres que migran en busca de oportunidades o que migran pues huyendo de algún peligro o alguna violencia. Y todas estas, digamos, pues diferentes realidades, desde mi perspectiva, y asumo que pues desde muchas otras, implican reconocer que hay diferentes obstáculos y diferentes experiencias en el acceso a los derechos. Entonces, pensando, por ejemplo, en el libre tránsito, yo pensaba en, pues que es muy complejo hablar de libre tránsito cuando se habla de fronteras internacionales, pero se puede hablar de libre tránsito cuando se habla del uso al espacio público, por ejemplo, ¿no? Y de las posibilidades de las mujeres de salir del ámbito privado a lo público y de poderse mover con seguridad y con certeza dentro de diferentes espacios. Y ahí tenemos, pues, el contexto actual, por ejemplo, y todos los impedimentos que eso puede tener para algunas mujeres de abandonar ciertos espacios por miedo a estar expuestas a algún riesgo de detención, de deportación, de algún tipo de discriminación, pero también lo que implica para las mujeres que han cruzado fronteras que justamente esta imposibilidad de un tránsito regular, digno y seguro y ordenado, pues eso se traduce en limitantes en sus accesos a los derechos fuera de sus países de origen. Además, yo llevo un rato estudiando lo que llamamos trayectorias migratorias, y esto lo menciono porque en las trayectorias migratorias justamente se habla, digamos, de los tránsitos o de los trayectos de origen a destino. Y lo que pasa en esos trayectos, en muchos casos y en la mayoría de los casos, tristemente, es una continua violación a los derechos de las mujeres desde que salen de su país de origen, todos sus trayectos y muchas veces también en lugares de destino. Entonces, reconocer que estos tránsitos, no solo como el tránsito literal, sino estos tránsitos y trayectorias se traducen en vulneraciones a los derechos continuos, pues creo que es un punto de partida importante. Hablando del derecho y el acceso a la justicia, como decía la doctora Rosana, creo que pues hay cosas que no podemos separar una de la otra, ¿no? Y derechos que no podemos separar uno de los otros. Y creo que para nadie, y menos para ustedes, va a ser una sorpresa, pues los bajos niveles de acceso a la justicia que tienen las personas migrantes en general en nuestro país, en Estados Unidos, digo, nuestro país habló, digamos, quienes migran hacia México, pero también las personas mexicanas que migran hacia otros lugares y hacia Estados Unidos. Y pues parte de estas dificultades en el acceso a la justicia tienen que ver pues con la desconfianza de las instituciones, con la falta de información o la desinformación, con la posibilidad de que el acceder a la justicia puede no solo no, digamos, reflejarse en un acceso a la justicia, sino en una vulneración mayor a las seguridades que tienen. Y creo que hay un reto importantísimo para el acceso a la justicia y que en caso de las mujeres, por ejemplo, si se le suma acceso a la justicia en casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar o en el ámbito doméstico, entonces se suma que hay que trascender varias barreras, la barrera del género, la barrera del miedo a denunciar a tu pareja o a alguna persona de tu hogar, la barrera a salir de un espacio privado y exponerte a un espacio público hostil y además lidiar con instituciones que no necesariamente pues te dan confianza o crees que te van a dar protección. Entonces creo que hay, digamos, un paso complicado ahí en el acceso a la justicia. Y hablando de, por ejemplo, del derecho a la participación política,
creo que durante muchos años, pues las mujeres, no solo las mujeres migrantes y las mujeres en general, fueron como sujetos apolíticos, ¿no? Como estos sujetos que estaban fuera del área política. Y yo pensaba mientras preparaba esta ponencia que en la importancia que ha habido en reconocer las diferentes formas de participación política de las mujeres, desde los feminismos, pero también desde otros lados. Pensando justamente en cosas digamos, en ejemplos de las migraciones, en estos ejemplos transnacionales de mujeres participando en eventos o en fiestas patronales o en tomas de decisión en comunidades de origen desde sus destinos migratorios o lugares de acogida, el voto en el extranjero, sin duda, ¿no? Como la importancia de promover el voto en el extranjero y la representación política desde fuera de los países. Pero también pienso, cuando yo estuve en Nueva York, y bueno, ahora compartía también de Yanira y en CUNY, trabajando con chicas de los Dream Teams de los diferentes campuses de CUNY, ¿no? Y esta movilización de chicas indocumentadas, también chicos, pues, pero había muchas mujeres movilizadas para el acceso a la educación y a la educación superior y a otro tipo de derechos, pero también, no sé, las caravanas de madres mesoamericanas que cruzan las fronteras buscando a sus personas desaparecidas. Es decir, hay un montón de manifestaciones políticas donde las mujeres son más que protagonistas, creadoras y organizadoras de estos derechos a la participación política, y que me parece que hay que reconocer y hay que promover incluso que estos mecanismos de construcción de comunidades y de organizaciones políticas pues tengan fuerza, tengan visibilidad, tengan representación y tengan protección. Y bueno, me quedan quizás los dos más amplios en términos de estudios migratorios, al menos, que son el derecho a un trabajo digno y salario igualitario y el derecho a una vida libre de violencias. Y bueno, aquí creo que se abren un montón de vetas. Una es pensar en que las mujeres, una vez más, ya tampoco son nada más acompañantes de los varones que migran, sino que son proveedoras únicas y exclusivas en muchos casos o proveedoras mayoritarias, mujeres que desde sus casas eran las proveedoras únicas y que migran para continuar siéndolo. Y entonces pues la necesidad de que estas mujeres puedan acceder a un trabajo digno y salario igualitario pues es apremiante, ¿no? Y además, pues también pensar en esta idea de la división sexual del mercado de trabajo y cómo eso se traslada a las migraciones y dónde se insertan estas mujeres, ¿no? Muchas veces, pues las mujeres migrantes, no solo las mexicanas, sino en general, pues tienden a insertarse en los sectores de cuidados, en sectores invisibilizados o precarizados, porque pues trabajar en el trabajo del hogar o trabajar en trabajos de cuidados invisibilizados o mal pagados, pues expone a las mujeres a mayores abusos, ¿no? Y eso está conectado pues con violencias como la trata de personas, por ejemplo, con fines de explotación sexual o de explotación laboral, donde pues las mujeres estaba viendo algunas estadísticas y veía que aunque las mujeres sean más o menos el 50% de las personas que migran, son el 71% de las víctimas de trata de personas. Pues claramente ahí hay un diferencial en términos de pues las exposiciones a ciertos riesgos o a ciertas vulneraciones a sus derechos. Y veía, por ejemplo, algunos datos de la OIM que decía que el 81% de las mujeres migrantes en 2022 estaban empleadas en el sector servicios versus el 60% de los hombres y el 12% en industria versus el 35% de los hombres. Entonces, claramente sigue habiendo una segregación del mercado que nos hace pensar, bueno, cómo garantizar o promover que aún en estos sectores, pues que tienden a ser más informales o precarizados, haya un acceso a trabajo digno y salario igualitario. Y bueno, rápidamente el derecho a una vida libre de violencia, pues creo que lo mismo, lo que les decía, así como hay un montón de riesgos y precariedades que acompañan las trayectorias de estas mujeres, tristemente la violencia es uno de estos. Hay muchas mujeres que mencionan la violencia como la razón por la que dejan sus lugares de origen, la violencia como algo que las acompaña en todos sus trayectos y la violencia como algo que siguen experimentando al momento pues, de asentarse en algún lugar. Y pues si no hay acceso a la justicia, pero tampoco hay acceso a la participación política y tampoco hay posibilidades de ocupar los espacios públicos y construir redes de atención, pues es bien difícil como garantizar que estas violencias pues se reduzcan o se atiendan de mejores maneras. Y bueno, creo que ya estoy pasándome unos minutos, así que le corto aquí, pero bueno, con gusto podemos seguir conversando cuando quieran. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Isabela. La verdad es de que sí, yo sé que 10 minutos no dan para abordar ampliamente todos estos derechos. Queríamos iniciar con este primer ejercicio para tratar de ir perfilando la idea de este documento que nos permita ampliar
el ámbito de aplicación de la cartilla. Y creo que has dicho cosas súper importantes en torno a eso. Número uno, hablar de mujeres migrantes en general es importante, y no solo de mujeres migrantes mexicanas, claro. Todas las mujeres que en su momento migramos tenemos un factor adicional de riesgo a la hora de migrar, sea cual sea la condición en la que migremos. Siempre es así. Y cuando lo decías, yo pensaba mucho en la experiencia que estamos teniendo aquí en el Consulado de México, porque no sé si sea la misma experiencia de Donají, es muy probable que sí, pero algo que aquí nos pasa mucho es que los consulados de América Latina en general no tienen los mismos recursos con los que cuentan los consulados mexicanos en Estados Unidos de servicios a la comunidad. O sea, no me refiero a recursos monetarios como tal, sino esta red consular mexicana que en los Estados Unidos se ha construido en torno a una serie de servicios para la comunidad que otros consulados de América Latina no tienen, pero es que no tienen ni el personal para brindar un servicio un poquito más amplio, ¿no? Y que en el caso del Consulado de México sí existe, y esto hace que muchas mujeres de varios países de América Latina se acerquen a nosotros para participar de estos programas, y que en este proyecto o en esta idea de promocionar esta cartilla y estos derechos y lo que sea que consigamos a partir de este encuentro, también va a ser seguramente en beneficio de estas mujeres, porque hemos trabajado con organizaciones acá fundamentalmente en donde participan mayoritariamente mujeres migrantes mexicanas, pero también mujeres migrantes colombianas, ecuatorianas, salvadoreñas, guatemaltecas, que se acercan a la comunidad mexicana para acceder a información y a otros servicios. Así que muchas gracias por todo esto. Y vamos a pasar entonces ahora con Donají Alba para hablar del derecho a ser libre y ser feliz, el derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar, y el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Un saludo a todas, un saludo a Deyanira, a Rosana, a Juan Edi, por supuesto. Gracias por invitarnos y por reunirnos, Juan Edi, a Isabel, y por supuesto un saludo también a mi compañero, a nuestro compañero, el cónsul general Marcos Bucio, cónsul general de Nueva York. Bueno, yo quiero dar algunas ideas, no simplemente desde mi poca experiencia como cónsul general, poca pero intensa experiencia de cónsul general en Carolina del Norte y Carolina del Sur, entendiendo que al final el feminismo nos da la oportunidad de platicar, sí desde nuestras lecturas, sí desde la teoría, pero también desde lo que vivimos todos los días, ¿no? Y para mí esta experiencia de ser cónsul en esta zona sur de Estados Unidos ha sido también un reto para entender mi propio feminismo, porque yo vengo de una ciudad y esto es campo, ¿no? Entonces entender el feminismo desde el campo con migrantes, mexicanas, campesinas, ha sido un reto. Entonces, bueno, para empezar, diría un dato importante. Las mujeres representan el 48% de las personas migrantes internacionales a nivel mundial. Y cada vez son más las mujeres que migran solas, incluso como jefas de familia. Esta cifra, 48%, y la diversidad que eso representa, me lleva a pensar qué es lo que se puede hacer a través de un consulado. Aquí Panedi me propone exponer 3 derechos, como a todas nosotras: derecho a ser libre y feliz, derecho a vivir en familia y en paz y con bienestar, y el derecho a la vivienda. Y para esto, digamos, para pensar en el feminismo y para pensar en esos 3 derechos que me tocaron, haría una referencia a un concepto, no es un libro, es un concepto, el concepto de la habitación propia, que hizo Virginia Woolf en un ensayo que
seguramente todas conocen. Y no por hablar del ensayo, porque les digo que el feminismo no se trata de lecturas, se trata de experiencias y de hablar sobre lo que vivimos. Pero en este ensayo me gusta que se habla justamente, bueno, Virginia Woolf en este ensayo en 1919 habló del cuarto propio, de una habitación, un lugar. Ella decía que toda mujer para crear, en su caso era producción artística, necesitaba 500 libras al año y una habitación propia, con cerradura, que le garantice libertad y privacidad. Este concepto de 500 libras al año y una habitación propia me lleva a pensar que es tan actual porque se sigue repitiendo esta necesidad. Las mujeres necesitamos, para crear, para vivir, para ser felices, necesitamos recursos y lugares. Y en ese sentido, las mujeres migrantes, ¿no? Quiero pensar en dónde radican su felicidad, por ejemplo, que es uno de los derechos que me tocó. Las mujeres migrantes, pues por supuesto, residen su felicidad o su bienestar o su paz en su hogar, en su cuerpo, y las herramientas que tienen, bueno, y en su cuerpo, en la diversidad de los cuerpos, porque las mujeres migrantes son muchos cuerpos, todos los que ella representa, no importando el género, la edad, la orientación, somos mujeres y todas nosotras, aún en nuestra migración, habitamos esa felicidad de alguna manera o la aspiración a lograr habitarla, ¿no? Por supuesto, esta felicidad puede residir también en la educación, que es un derecho con el que debemos contar incluso en nuestra migración, incluso lejos de nuestro país. Y los consulados tenemos algunas herramientas para poder garantizarlos. Eh, Todas estas herramientas también se generan a través de alianzas, ¿no? Los consulados tenemos facultades para ejercer sobre todo derechos de identidad, emitimos documentación de identidad, que ese es digamos, el derecho básico que nosotros podemos cumplir y debemos cumplir. Pero a partir de las alianzas que tenemos con distintas organizaciones, como Jainedia está haciendo en Nueva York con todas ustedes, pues podemos ayudar a ejercer otro tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación en los consulados, nosotros promovemos becas, ¿no? Para estudiantes con una construcción bipartita, una parte el gobierno mexicano, otra parte instituciones locales. Tenemos, por ejemplo, foros de Dreamers, fomentamos también la participación de estos jóvenes que tienen nacionalidad mexicana y que están desarrollándose en este país para darles herramientas para la vida, ¿no? Tenemos también programas de emprendedoras. Todo esto es a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Yo creo que, por ejemplo, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las herramientas, estos 500 libras al año, las herramientas que en el caso de nosotras que trabajamos en consulados podemos acercar a las mujeres? Eh, para empezar, yo cuando llegué al consulado me puse a pensar qué puedo hacer para generar un ambiente cordial, feliz, en un espacio que también es un lugar que deben habitar las migrantes, que es el espacio físico del consulado. El espacio físico del consulado es el lugar en donde ellas pueden ejercer su derecho a la identidad, pero también donde deben estar en paz. Muchas veces estas mujeres migrantes no fueron reconocidas, miedo, una aversión a hacer un trámite. Entonces, nuestra labor como cónsules, consulesas, es lograr que exista esta tranquilidad de llegar a un espacio seguro y que los ciudadanos sepan que que los consulados, tanto los físicos como los móviles, son espacios seguros para ellas. Además de programas en contra de la violencia, pues es necesario que el cónsul tenga una actitud y genere herramientas para la tranquilidad. Yo les voy a contar de uno que fomento.
además de tener la atención en las ventanillas o de las audiencias públicas que yo tengo todos los días, en donde promuevo la participación igualitaria, ¿no? Cuando a la hora de las preguntas siempre hay preguntas de mujeres y de hombres, y así lo fomento, porque siempre son los hombres los que preguntan, ¿no? En las audiencias y en general en todas las discusiones. Entonces, además de promover en las audiencias, por ejemplo, tengo un espacio o fomento un espacio de juego en la sala de al lado toman las fotografías y las huellas de las personas para hacer los pasaportes. Cierto momento del día salgo con juegos para niños, eh, entendiendo que el juego es una dinámica que, pues por supuesto, es para los niños, pero no solamente para los niños, porque en mi caso han terminado jugando conmigo eh, las mamás y los papás, pero también que esta interacción con los niños genera confianza y a través de ese juego la señora puede acercarse a mí para preguntarme dudas que no se atrevió a preguntarme porque esta barrera que puede existir con una funcionaria pública. A través del juego, pues he logrado que las señoras se me acerquen, cuido al niño, pero también genero que las señoras se varias historias y he intentado tener este espacio constantemente. Otro ejemplo, el último que daría hoy sería en el Consulado de México en Raleigh. Vamos a abrir en el mes de agosto una ventanilla de atención para mujeres, para pueblos indígenas. Se llama Baipoime, es una herramienta que nos otorga el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Es decir, se detectó que aquí en Carolina del Norte y Carolina del Sur existe una gran una gran proporción de población indígena mexicana, y también un factor determinante es que no solamente son indígenas, sino que son afrodescendientes. Tenemos una población muy grande de personas afrodescendientes de Guerrero, y se va a abrir una ventanilla de atención que va a fomentar no solamente derecho, que accedan a derecho de identificación eh, y de salud, de educación en su lengua, sino también entendiendo que somos diversos, ¿no? Parte de nuestro bienestar también habita en entender esta diversidad. Y en México, además de existir pueblos indígenas que migraron y que también existen en este país, tenemos pueblos afrodescendientes que tienen que ser atendidos en función de su situación cultural y de origen, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas ideas, simplemente no pretendo eh, decir nada, digamos, nada conceptual, simplemente participar de esta discusión que nos ayuda a todas. Y muchas gracias, Juan Eddie, gracias a todas por lo compartido. Gracias. Muchas gracias, Dona G. Sí, justo. Creo que las diferentes realidades de las mujeres que emigramos es importante resaltarlas porque, como bien decías, vivir el feminismo desde esta otra realidad en la que el feminismo va más allá de la protesta y de levantar la voz y de promover derechos, sino de darte cuenta cómo las circunstancias de otros grupos de mujeres les han impedido o han generado barreras mucho mayores a esas para el ejercicio de los derechos, es algo que creo que es un tipo de experiencia única que aporta mucho a todas las iniciativas que se puedan tomar en torno a este tipo de aspectos y a promover el empoderamiento de las mujeres, ¿no? También esto que comentabas sobre pueblos originarios es bien importante, o sea, me imagino que allá en Raleigh, al igual que aquí, tendrán el mismo tema en el de que migran muchas mujeres y hombres, muchas personas de pueblos originarios que vienen hablando sus lenguas maternas, sus lenguas originales, que no hablan español
y que aprenden a hablar inglés directamente y que esto les llega a generar una barrera para la creación de redes de apoyo dentro de la comunidad latina o la comunidad mexicana, porque en general o en su mayoría la comunidad migrante latina o mexicana habla fundamentalmente el español. Entonces, esta barrera que les aísla, pues es importante atenderla y subsanarla. En el caso, justo hoy que comentaba el cónsul Bucio que estábamos en el Bronx, conocimos a una mujer, siguiendo la línea de los ejemplos, conocimos a una mujer que ahora es la dueña de su propio restaurante, La Morada, un restaurante de comida oaxaqueña. Natalia se llama, y ella hizo un comentario del que me acordé ahorita que decías esto con respecto a pueblos originarios. Dice, yo llegué aquí y directo desde Guerrero, no, Oaxaca, desde Oaxaca, y no sabía hablar español. Pero una vez que aprendí a hablar español, ya no me pudieron callar. Así que sigo platicando. Ella lo dijo como una broma, pero tiene muchísima fuerza esa expresión. Es decir, una vez que aprendí a hacerlo, y es una líder comunitaria que apoya a la comunidad, que regala comida todo el tiempo a las personas indigentes, en fin, se puso a trabajar con la comunidad una vez que se pudo comunicar con la comunidad y ahora es un punto importante de generación de red comunitaria. A veces creo que esto es lo que nos da el ver los diferentes ámbitos de desarrollo de las mujeres en estas diferentes realidades. Bueno, no sé si Hay un par de dudas. ¿hay preguntas? ¿Cómo conseguir la cartilla de derechos de las mujeres en Nueva York? ¿Cómo conseguir la cartilla de derechos de las mujeres en Nueva York? Bueno, eso se los puedo decir yo. Está en internet, la vamos a subir a las redes del Consulado General. Ustedes la pueden descargar en una liga que está en la página de la Secretaría de Derechos, en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, pero lo que vamos a solicitarle al equipo de prensa y redes sociales es que les suban la liga a las redes y promuevan ahí la cartilla para que la puedan descargar. Somos preguntas. Perfecto. Entre ustedes, ¿hay alguna cosa que les gustaría aclarar o ampliar antes de que pasemos a las conclusiones? Algunas anotaciones que hice aquí que pudiéramos considerar como unas conclusiones generales sobre esto. ¿No? Ok. Bueno, si les parece bien, yo hice aquí muchas más anotaciones, obvio, porque tomé nota de todo lo que, o de gran parte de lo que dijeron, pero en general me parece que podemos concentrar las conclusiones en estos puntos. Uno, la importancia de la promoción de los derechos. Me parece que, y es algo que hemos hablado mucho con las organizaciones de mujeres acá, y que es la base de la creación de la cartilla y esta promoción que está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum de esa cartilla y la creación de la Secretaría de las Mujeres, que es, no puedes defender un derecho que no sabes que tienes y que no sabes qué significa ese derecho. Y una vez que conoces tus derechos, es imposible que no lo defiendas, porque identificas inmediatamente que hay una afectación a lo que tú eres, a lo que tú existes, a lo que tú manifiestas y aportas a tu entorno. Entonces, me parece que una primera conclusión importante en torno a cómo trasladar la aplicación de la cartilla de los derechos de las mujeres acá hay que promoverla. Esta y todo el material que podamos promover en torno a dar a conocer los derechos de las mujeres para el empoderamiento. Luego,
seguir trabajando sobre promover información con respecto a los recursos a los que se pueden acceder, ya sea a través de ONGs o de programas gubernamentales en donde estemos, para hacer efectivos esos derechos. Efectivamente, los estados y los gobiernos tienen la obligación no solamente de reconocer, como bien decía Isabel, me parece, no solo de reconocer los derechos, sino de proporcionarnos herramientas que nos permitan garantizar ese ejercicio. Y en todos los países, en unos más, en otros menos, pero en todos los países tenemos herramientas de esta índole, ya sea a través de los gobiernos o a través de organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres y de personas que trabajan en favor de el acceso de las mujeres y de las personas en general a el ejercicio de sus derechos, y quizá podríamos nosotros desde el consulado trabajar en recabar la mayor cantidad de esta información y promoverla más ampliamente para que las personas puedan acceder a estas herramientas. Luego, la generación de espacios seguros para la expresión, organización e intercambio de experiencias. Me parece que eso es fundamental, es básico. Acá en el consulado empezamos haciendo, ese lo conocen muy bien de Yanira, el proyecto de las historias de mujeres migrantes que convocamos. De Yanira ya debe estar aburrida de escuchar esta historia porque a ella le ha tocado escucharla 3 veces o 4, pero, Me encanta. pero para nosotras fue muy impresionante. Aquí tenemos nuestra cónsul responsable del área de documentación, aquí firma los pasaportes y las actas de nacimiento. Es además una excelente escritora y poeta. Junto con ella, bueno, ella tuvo la iniciativa de generar un taller de escritura creativa para mujeres migrantes, para enseñarles a plasmar sus historias ellas mismas, a escribirlas, ¿no? Y con esa iniciativa trabajamos en conjunto y decidimos, ella y yo, convocar abiertamente, sacar una convocatoria, a ver cuántas mujeres en verdad caían a querer tomar el taller, porque es complicado. Luego las personas no quieren hacerlo, hay que venir, hay que venir 2 horas una vez a la semana. Entonces era a ver quiénes caen, ¿no? Sacamos la convocatoria con 20 lugares, esperando tener al menos 15 personas. Y en menos de 2 horas, una cosa así, se nos saturó el registro. Tuvimos que aceptar a 28 mujeres y dejamos fuera 50. Y este espacio ha superado por completo nuestras expectativas sobre lo que íbamos a encontrar y obtener. Las veces que a mí me ha tocado bajar como a ver cómo van con el taller, porque este taller lo coordina Ana Paula, que es la experta en esto, y yo nomás le ayudé a convocar. Es interesante porque se ha convertido en una especie de grupo de apoyo. Ellas expresan sus historias, sus experiencias, lo que emocionalmente han vivido, pero entre todas se apoyan y van aprendiendo y reconociendo el aprendizaje que obtienen de la otra compañera y están generando una red. Ese espacio seguro que la iniciativa de Ana Paula nos permitió generar aquí en el consulado es invaluable, y yo creo que una cosa que nosotros definitivamente vamos a seguir haciendo es generar ese tipo de espacios para las personas migrantes en general y particularmente para las mujeres. Y digamos que algunos otros esfuerzos que estamos haciendo es justamente en estas conferencias o en estos ejercicios de manera virtual, que les permiten a la gente informarse sobre nuestros servicios o sobre otras cosas que les podemos informar, pero también tener algunos espacios de reflexión que les permitan generar esta comunicación con las autoridades, ¿no? Así que creo que eso es muy, muy importante, que nosotros tratemos de explotarlo de mayor manera y buscar cada vez más alternativas para la generación de ese tipo de espacios, que es invaluable.
lo que se logra a través de eso. Y finalmente, importantísimo, fortalecer la organización comunitaria y la construcción de redes de apoyo. Yo creo que no solamente a través de la generación de este tipo de espacios, sino con esto que nos ha pedido a los consulados mucho la presidenta y que fue su consigna cuando nos mandó a todos para acá, es hay que estar con la gente, hay que hacer audiencias públicas constantes para escuchar a las personas y saber exactamente lo que está pasando, tener el termómetro de lo que está pasando con la comunidad y no solo lo que nos imaginamos por las notas de prensa o por las propias autoridades que en realidad culturalmente pueden no estar tan cercanas como para comprender lo que se está viviendo. Entonces, en el caso del consulado de Nueva York, tenemos el consulado abierto una vez a la semana. Sé que hay otros consulados como el que lidera Donají, que lo tiene más veces a la semana, y de hecho que lo hace muy frecuentemente, pero creo que ejercicios como ese nos van acercando y vamos a tener que ampliarlos a través del área de comunidades para que sea posible seguir trabajando en favor de la construcción de redes de apoyo y de una comunidad. Yo no sé si se me está escapando algo de todo lo que dijimos, si estos puntos encierran todo lo que ustedes nos compartieron hoy en general. Bueno, si es así, me gustaría comprometerlas a otra cosa. Aquí en vivo y a todo color. La especialidad de este consulado, ya saben que nos gusta poner a la gente en jaque. Bueno, queremos pasar en limpio las anotaciones de lo que ustedes nos contaron, hacer un ejercicio de ponerlo en blanco y negro, pero con respecto a la cartilla y a los derechos que contiene la cartilla, y pasarles un documento que nos gustaría que nos ayudaran a revisar para decirnos sus opiniones sobre si sí son esos los caminos, en principio, que pudieran encontrar para la aplicación de la cartilla de derechos de las mujeres acá. Y si sí son, pues trabajar en un documento formal ya como borrador que nos permita promover de mejor manera y de forma práctica, porque no es solamente promover teóricamente lo que son los derechos, sino en la práctica cómo lo puedes ejercer y qué herramientas y a dónde puedes recurrir para hacerlo. Entonces, nos gustaría compartírselos y pedirles su feedback para esta información. Las puedo comprometer formalmente a hacer eso, porque en el documento las voy a poner a ustedes como que nos ayudaron a revisar y a hacer todo este proceso para su construcción. De acuerdo. Quiero ir porque si no, esto queda grabado. Claro, con mucho gusto. También yo con gusto. De acuerdo, de acuerdo. Igualmente. Perfecto, ya estamos. Entonces, si nos regalan 2 semanas de tiempo a partir de este momento, es posible que lo tengamos antes, pero el martes tenemos otro evento. Entonces, y nuestro equipo somos 3 personas. Entonces, si nos regalan más o menos una semana y media, 2 semanas a partir de hoy, les mandamos el primer saque de más o menos las ideas que estamos identificando para cada derecho que nos permitan desarrollar un documento final. Va. Y les vamos a pedir ahí que en una semana nos manden sus comentarios, ¿va? O en 2 semanas si quieren. Bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas por aceptar la invitación, por regalarnos un poquito de su tiempo, por darse el tiempo de revisar la cartilla, de pensar en estas formas de ejercerla y por trabajar con nosotros y ser ahora, pues esto, nuestras contrapartes favoritas acá en el consulado. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego. Bye bye.
Sí, ya sé.